Quiero contar un hecho inquietante que me sucedió hace varios años. Durante mucho tiempo he pensado qué fue lo que realmente pasó esos 2 días en la casa de mis padres, aun cuando había evidencias de lo ocurrido. Todos en la casa, en parte, creemos que fue cierto y en parte no. Todo ocurrió cuando mi hermano el mayor comenzó a relacionarse con los muchachos del barrio. En ese entonces, mi hermano tenía 18 años y yo 16. Él se hizo amigo de un grupo de vagos, así era como les decía mi mamá, que se juntaban en la esquina de la calle. Eran jóvenes con la misma edad de mi hermano. Nunca entendí cuáles fueron los motivos que lo llevaron a hacer amistad con ellos. Algunas personas decían que cuando existen problemas en los hogares, los muchachos buscaban el afecto en otro lado. No éramos la familia ideal, distaba mucho de serlo, pero tampoco eran tantos los problemas que había dentro de nuestro hogar. Lo que sí recuerdo era que mi hermano Pepe tenía muchos conflictos con mi papá. Nunca les presté mucha atención a sus diferencias, solo escuchaba que discutían a gritos la mayor parte del tiempo. Pero luego había días tranquilos en los que todo estaba en paz, y cuando menos esperaba otra vez lo mismo. El grupo de muchachos con los que se juntaba Pepe eran de apariencia chola. Ellos se vestían con pantalones y camisas grandes. Eso era lo de menos. Después me enteré, cuando encontré entre los objetos personales de mi hermano una Santa Muerte, que ellos eran creyentes de ese ser, y que mi hermano, por formar parte del grupo, también se volvió devoto. En el barrio decían que ellos tenían reuniones por las noches de luna llena y que hacían sabrá Dios qué cosas, y que de esa forma obtenían los favores de la muerte. Otros más comentaban que formaban parte de un grupo delictivo, y más rumores que corrían en el barrio. Ese era uno de los principales problemas que mi papá tenía con mi hermano. Le prohibía que se reuniera con ellos. Era una estira y afloja, hasta que un día la casa se volvió un caos. Yo iba llegando de la preparatoria. Al abrir la puerta con mi llave, vi que volaban objetos por la sala de la casa. Mi papá y Pepe peleaban peor que nunca, y mi padre corrió a mi hermano. Creo que esa fue la última pelea que tuvieron, porque Pepe se salió de la casa furioso y ya no regresó. Los primeros días nadie dijo nada. Solo mis 2 hermanas más pequeñas preguntaban por Pepe, pero mi papá les prohibía que pronunciaran su nombre. A mi madre se le veía llorando en la cocina de manera discreta. Fueron tiempos difíciles porque el aire dentro de la casa era pesado, aunque no tanto como cuando Pepe regresó un día. Tengo bien presente que era un viernes por la noche cuando escuché que tocaron en la puerta. Todos nos encontrábamos reunidos en la sala viendo el televisor. Mi mamá y mi papá con su cara de tristeza por la ausencia de mi hermano. Ni siquiera se dieron cuenta que tocaron. Un poco molesto me levanté para ir a abrir la puerta. Me quedé pasmado cuando vi a mi hermano parado, mirándome fijamente con su cabeza agachada. Todavía traía la misma ropa del día que mi padre lo corrió. No se me olvidó su vestimenta porque la camisa que traía puesta siempre me gustó mucho. Pepe se quedó parado. No dijo ninguna palabra, pero tampoco hizo el intento de entrar. Creo que le intimidó ver a mi papá sentado en la sala viéndolo con mucha atención. En cambio, mi mamá corrió a abrazarlo y llorando le pidió que regresara, que no les volviera a hacer lo mismo. Todos lo extrañamos mucho. Mi hermano no respondió nada. Siguió parado en el umbral de la puerta. Me dio la impresión que esperaba que mi papá le permitiera el paso, pero no lo hizo. Se levantó del sillón y se metió a su cuarto. Entre mi mamá y yo lo jalamos para que entrara. Yo le di un largo abrazo y le dije que lo había extrañado mucho y que no se volviera a ir porque el cuarto sin su compañía no era lo mismo. Cuando lo abracé estaba muy frío. Sentí un escalofrío en toda mi piel. Pepe dio unos pasos lentos y se metió a la casa. Su rostro estaba pálido y cansado. Se notaba que había pasado unos días muy malos, y su pantalón de mezclilla estaba muy negro, como si se hubiera ensuciado con tizne, como cuando se agarra un carbón y se limpia en la ropa. Le dije que se diera un buen baño y que se fuera a descansar, porque su rostro mostraba un cansancio extremo. Tenía unas ojeras profundas y sus pómulos se encontraban hundidos.
Mi hermano reaccionó y se fue a asomar a la ventana. Recorrió la cortina e hizo una señal con su mano. Extrañado, me asomé y no vi a nadie. Le pregunté a Pepe que si alguien venía con él no lo dejara afuera. También podía pasarlo, pero mi hermano movió negativamente la cabeza y dijo unas palabras que me parecieron que eran de una voz distinta, no la de mi hermano, que no podía llevarlo a la casa porque mi papá se iba a enojar. Por eso mejor le pidió que lo esperara afuera. Además, esa persona tenía a otras personas a quien visitar, ya que tenía un encargo que hacer. De nuevo se asomó a la ventana y le hizo otra señal a la nada, porque yo estaba detrás de Pepe y no vi a nadie. Mis hermanas corrieron a abrazarlo y le dijeron que ya no se fuera, que lo habían extrañado mucho. Pepe apenas se sonrió y se fue a sentar a la sala. Mi madre le ofreció de cenar, pero él dijo que no tenía nada de hambre. Se sentía muy cansado y prefería irse a la cama un rato, porque tenía varios días caminando, estaba perdido y no podía encontrar el camino de regreso. Por eso se tardó más de lo esperado en regresar, y por los caminos que transitó estaba oscuro, muy oscuro. No era posible ver cuál era la ruta, por eso traía los tenis tan llenos de lodo. Se cayó en varias ocasiones, y no se dio cuenta cuando estuvo entre las cenizas de una fogata. Estuvo un rato más en la sala porque las niñas se lo pidieron. Le contaban sobre el programa que veían, pero yo noté que una de mis hermanas, la más pequeña, se le quedaba viendo con mucha atención, y de una manera muy extraña me acerqué a ella y le pregunté qué le sucedía. A poco ya no se acordaba de nuestro hermano Pepe. Ella negó con la cabeza. Le expliqué que Pepe... Ella me interrumpió y me dijo que claro que se acordaba de nuestro hermano, pero ese que estaba ahí no era Pepe, y se fue corriendo a la cocina con mi mamá. Me dio pena que mi hermano hubiese escuchado eso, pero él ni siquiera le prestó atención. Tenía su mirada perdida en la nada y no mantenía ninguna expresión en su rostro. Lo agarré del brazo y lo llevé a nuestro cuarto, y él me permitió que lo desvistiera. Solo le quité el pantalón sucio y lo acomodé en la cama. Fue cuando le vi sus piernas muy quemadas, estaban muy dañadas. Le pregunté qué le sucedió, pero ni siquiera me escuchó. Se acostó en la cama y se quedó profundamente dormido. Fui a hablar con mi madre y me encontré a mi hermana pequeña llorando. Le pregunté qué le sucedía, pero ella siguió sollozando. La que me respondió fue mi mamá. Me dijo que mi hermana le tenía miedo a Pepe. Ella decía que no era su hermano, que él no estaba ahí y que le tenía miedo. Le expliqué a mi hermanita lo que pasó y le pedí que tratara de entender que Pepe vivió momentos muy difíciles, ya que estuvo fuera de casa durante un mes. Por eso creía que no era él, pero dentro de unos días todo volvería a ser normal, aunque creo que no la convencí porque siguió diciendo con su cabeza que no y se abrazó de mi mamá. Esa noche fue muy extraña. Yo no me pude dormir. Miraba a Pepe todo el tiempo, porque algo dentro de mí me decía que le pasaron situaciones muy feas, a tal grado que llegó convertido en otra persona. En aquella época no había tanta delincuencia, ni secuestros, ni desaparecidos, por lo que no tenía la menor idea de dónde estuvo Pepe durante ese tiempo. Como a las 3 de la madrugada, Pepe se levantó y se quedó parado mirando hacia la ventana. Se fue caminando hacia la sala como si fuera un autómata. Abrió la puerta, lo agarré de la mano y le dije que no se podía ir así sin avisar, pero ni siquiera me hizo caso. Hizo nuevamente la misma señal que en la mañana y se metió de nuevo. Afuera estaba oscuro. Aún así era posible ver un poco hacia la calle, y por Dios que yo no vi a nadie afuera. Enseguida Pepe se regresó. Se sentó en el mueble de la sala y comenzó a decir unas palabras que no entendí. Le pregunté qué decía, porque apenas lo escuchaba. Dijo palabras sueltas, incoherentes, sin sentido. Lo único que sí alcancé a entender fue que él no quería. Repitió esa frase en varias ocasiones, y luego se cubrió su cara con sus manos y se puso a llorar como si fuera un niño. En ese momento fue cuando me di cuenta de algo escalofriante. A un costado del cuerpo de Pepe había un agujero en su playera, y de ahí salía una sustancia extraña que no tenía un olor agradable.
Quise tocar lo que había en esa zona de su cuerpo, pero él lo notó y se levantó de un salto. Me dijo que se arrepentía de muchas cosas que hizo y de las cuales no fue consciente. Solo hasta el final pudo caer a la cuenta que lo habían utilizado para sus fines. Ahora ya no había remedio, ya no era posible volver el tiempo atrás, y lo que perdió fue algo más que su vida. Fue la única vez que lo vi más consciente, y a los pocos minutos oí que tocaron en la puerta. Fueron 3 golpes fuertes y graves que resonaron en toda la casa, por el silencio que había. Cuando mi hermano los oyó, puso una cara de terror. Se cubrió los ojos como si con eso consiguiera no ver a quién tocaba. Luego dijo que se tenía que marchar. Solo vino para despedirse de todos, de su familia. Quiso pedirle perdón a su padre y a mamá por lastimarlos tanto, pero no se atrevió a hacerlo porque se sentía muy avergonzado. Juró que intenté detener a mi hermano. No lo podía dejar ir solo a esas horas de la madrugada, porque algo muy malo le sucedió la vez que se perdió, pero una fuerza me lo impidió. Yo lo tomé del brazo y lo sentí muy frío, por no decir helado, y antes de marcharse me miró con sus ojos tristes llenos de lágrimas y su cara pálida. Me dijo que nos amaba a todos, que muy tarde entendió el mal que hizo, pero ahora era indispensable marcharse porque ya lo estaban esperando. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento fría entró y sentí un escalofrío que me dejó helado. Luego mi hermano se marchó. Me asomé para detenerlo, pero ya iba muy lejos acompañado de una persona vestida completamente de negro. En varias ocasiones le grité. Ya no volteó. Lo dejé de ver en la oscuridad de la noche. No puedo negar que me quedé pasmado sin saber qué hacer o pensar. No entendí qué fue realmente lo que sucedió. Me quedé unos minutos con la puerta abierta, esperando que Pepe regresara, pero no lo hizo. De repente, sentí una mano en mi hombro y salté del miedo. Era mi madre que llorando me dijo que Pepe ya no quería estar con nosotros y que solo vino a despedirse. Mi madre y yo nos abrazamos llorando y nos fuimos a platicar a la cocina. No eran horas para estar despiertos, pero después de lo vivido era imposible dormir. Mi madre calentó agua para hacer un té, y mientras esperábamos a que estuviera, yo sentí como si alguien pasó detrás de mí, y se lo dije a mi mamá, porque de inmediato volteé sin lograr ver a nadie. Mi mamá me preguntó qué me pasó, y le dije que sentía algo a mis espaldas, aunque no notamos nada más. Mi mamá y yo hablamos sobre mi hermano, y los motivos que tuvo para venir. En ratos reímos y en otros lloramos. Luego nos fuimos a dormir, o al menos intentar dormir. Al día siguiente era muy temprano cuando unos golpes desesperados en la puerta nos despertaron. Creo que tanto mi mamá como yo creímos que podía ser Pepe, pero no era él. En la puerta estaba una vecina con el rostro desencajado. En cuanto nos vio, se quedó muda. Mi mamá le preguntó qué sucedía, si apenas iba a amanecer. La vecina nos dijo que había sucedido algo muy malo con Pepe. Se quedó callada, mientras mi mamá y yo le urgimos que nos dijera qué sucedió. Con voz entrecortada dijo que habían encontrado su cuerpo en las afueras de la colonia, en la zona abandonada. Las autoridades ya estaban haciendo el levantamiento del cadáver junto con otros más. ¿Cómo lo supo la vecina? No lo sé, ni siquiera me interesó. Mi mamá se quedó callada. Solo le dio las gracias a la señora por su información. Al quedarnos a solas, tanto mi mamá como yo no podíamos dar crédito a lo que escuchamos. Era verdad que los dos notamos algo muy siniestro en Pepe, pero los dos preferimos creer que estaba en estado de shock por algo malo que le pasó, pero que aún seguía vivo. Más tarde recibimos la inquietante noticia por parte de las autoridades con toda la información respecto a su muerte. A Pepe lo usaron para un ritual en el que entregaron su vida a cambio de algo. Lo peor fue cuando nos enteramos, y eso sí nos dejó pasmados y con escalofríos en el cuerpo, que el cuerpo de mi hermano ya llevaba varios días de evolución cadavérica y que lo pudieron reconocer por un tatuaje que tenía en la pierna. Comencé a estremecerme al escuchar esa noticia. No era posible. Mi hermano estuvo con nosotros, solo vino a despedirse. Sentí que las piernas se me doblaban y mi mamá también se puso muy mal.
Recordé las palabras de mi hermanita. Ella fue la primera que se dio cuenta que Pepe ya se encontraba sin vida y que se había transformado en otra persona. Todo fue muy doloroso. Con mucha rapidez, mis padres hicieron el funeral de Pepe en la más completa discreción. Lo velamos durante una noche en una funeraria que estaba en la misma colonia en la que vivíamos. Así que la mayor parte de nuestros conocidos asistieron. Lo perturbador sucedió al momento de estar sepultando el cuerpo de mi hermano. Ese día estaba cayendo una lluvia ligera. Muchas personas llevaban su paraguas. Yo no quise hacerlo. Era una buena forma de disimular las lágrimas. Cuando comenzaron a introducir el féretro a la tumba, llegó un fuerte viento que arrebató a los presentes sus paraguas. Una lluvia y aire tan fuerte que no nos permitió continuar con el ritual. Fue necesario esperarnos a que la tormenta se calmara para poder seguir. Mientras estábamos en una zona techada del panteón, yo no sé si el resto de personas pudieron ver lo mismo que mi madre, mi hermanita y yo. Vimos una silueta entre la lluvia. Era oscura y oscilaba de un lado hacia el otro. Conforme la lluvia se fue calmando, aquella sombra dejó de verse. No puedo afirmar con exactitud, pero creo que se trataba del espíritu de mi hermano y me dio mucha pena darme cuenta que su alma aún no podía descansar. Nos fuimos del cementerio hasta muy tarde, porque la tierra se hizo lodo y era muy complicado para los sepultureros trabajar. Casi en la noche llegamos a la casa con el ánimo por los suelos. Yo tenía unas ganas de sentarme a llorar por la forma en que murió mi hermano, ya que entendí que el pantalón que traía todo negro y sucio fue porque lo quemaron, y el agujero que tenía en su costado fue producto de varios navajazos que le dieron. Ni siquiera tuvimos ánimo de cenar. Solo mis hermanas quisieron un poco de cereal. Yo me fui a mi habitación. Solo quería dormir y olvidarme de lo que ocurrió. Quería pensar que mi hermano seguía ausente porque se fue a trabajar a otro lado, y no que ya había fallecido. Estaba acostado boca abajo cuando sentí la presencia de alguien. Primero fue un olor desagradable a quemado, luego una sensación de frío, y pude ver una silueta oscura en la pared. Realmente no sé si se trataba de mi hermano o de alguien más. La sombra no se movió, estuvo quieta. Me daba la sensación de que me vigilaba. Estuvo así por más de una hora, y luego se fue desvaneciendo hasta que desapareció. Fui a la cocina por un vaso de agua con la intención de buscar si la sombra estaba en otra parte de la casa, pero no la encontré. Ya se había marchado. A partir de ese día, la sombra se apareció todas las noches. Se instalaba en mi cuarto. Era como si una persona estuviera dentro y su sombra se reflejara en la pared, aunque eso duró solo unos días. Después siguieron otras manifestaciones. Una noche, mi hermanita gritó muy fuerte. Tanto mi mamá como yo salimos corriendo para ver qué le sucedía. Ella estaba muy asustada, diciendo que un hombre todo negro estaba a un lado de su cama. Fue difícil conseguir que se calmara. Mi mamá se quedó con ella mientras yo busqué por toda la casa lo que mi hermana vio, pero no pude hallar a nadie. Cada noche fue lo mismo. La más pequeña de mis hermanas decía que veía a alguien en la habitación. Se hizo insostenible esa situación. Fue necesario que mi madre pidiera ayuda. No sé a quién le dijo mi mamá lo que pasaba, y en la casa se hicieron todo tipo de rituales que parecían no funcionar porque las manifestaciones no se iban, no nos querían hacer daño, pero tampoco era sencillo verlas en la madrugada, hasta que una noche tuve un sueño en el que vi a mi hermano. Estaba exactamente igual que la última vez que lo vimos en la casa, con la misma ropa, con la tristeza en sus ojos y pálido. En ese sueño, él no habló conmigo. Solo me señaló con su mano y pude ver el lugar en el que perdió la vida. En cuanto amaneció, fui al lugar que vi en los sueños y encontré rastros de que quemaron algo. Busqué entre las cosas quemadas algún indicio por lo que mi hermano me señaló ese espacio. Entre la tierra removida encontré enterrada una santa muerte con una pertenencia de mi hermano. Era un anillo que mi padre le regaló antes de morir. Había escuchado que no debía de agarrar ningún trabajo de brujería directamente con mis manos. Busqué algo con que tomarla,
Pero como no encontré, me quité la camisa y con eso la llevé con una de las mujeres que fueron a la casa a hacer limpiezas espirituales. En cuanto ella la vio, noté el miedo en su rostro. Metió lo que le di en una bolsa junto con mi playera, diciendo que era un trabajo muy fuerte de brujería. Seguramente le entregaron a la Santa Muerte el alma de mi hermano. Sentí la necesidad de encontrar una explicación por lo que mi hermano fue a la casa cuando ya no estaba sin vida, y la mujer me dijo que seguramente debió ser la última petición que él pidió, y la Santa Muerte se la cumplió, al igual que yo. La mujer también pensó que la persona que estuvo esperando a mi hermano seguramente fue ella, la Santa Muerte, que cumplió su promesa de llevar a mi hermano a la casa. Lo estuvo esperando para llevarse su espíritu. Después de aquel sueño en el que vi a mi hermano, no lo he vuelto a soñar, ni tampoco hay apariciones en la casa. Quiero pensar que su alma está descansando, aunque me queda una duda. Si realmente le ofrecieron su alma a la Santa Muerte durante aquel ritual macabro que hicieron en un baldío abandonado, no tengo la menor idea qué sucede con su espíritu. Quiero pensar que Pepe se encuentra bien y su alma está descansando, aunque jamás olvidaré su rostro pálido cuando nos visitó después de muerto. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.